Está bien, Pastor Chris Wolford. Sí, señor. Soy el ¿Eres el pastor pastor de en la dónde? casa del Señor Jesús, en Squires, West Virginia. ¿Y creciste dónde? Crecí hasta los 11 años en el condado de Pax, Kentucky. Y cuando tenía 11 años, mi padre falleció y luego nos mudamos de allí al condado de McDale, Virginia Occidental. Y luego simplemente crecí bastante hasta que tuve la edad suficiente para irme de casa. ¿Y qué tipo de infancia tuviste? Normal, como cualquier otro niño. Y ¿Tu padre también era pastor? no, no era pastor. Él era solo un miembro del templo del Señor Jesús en Jagger, Virginia Occidental. Mi tío era pastor, Brady Dallas. Así que va en la familia. Mm, ¿Tu hermano también lo era? Mi hermano, él sí era pastor. ¿Y la religión pentecostal es diferente de las religiones bautistas o cristianas típicas? ¿De qué formas? Creemos en adorar al Señor, creemos en gritar, hablar en lenguas, poner las manos sobre un enfermo, echando afuera demonios, tomando serpientes. Si vieras algo mortífero, no te hará daño. Nosotros solo creemos. La Biblia dice que se haga un ruido de alegría al Señor. Nosotros tocamos nuestros instrumentos. Tratamos de lo que llamamos oraciones y lo llamamos oraciones para traer en el Espíritu. La Biblia dice, entonces que alabame, debe adorarme en espíritu de verdad y tienes que presionar en el Espíritu para sentir el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Hay un poder de Dios que puede sanar a los enfermos y hay un poder de Dios que puede levantar los muertos. Quiero decir, ese es el tipo de Dios al que servimos. Servimos a un Dios poderoso y creemos, como dije, orando por los enfermos. Creemos en sacar la serpiente. Si Dios se mueve de esa manera, soy un poco diferente a algunos lugares. Le digo a toda mi gente que venga aquí. Si lo hacen para sacar las serpientes, para asegurarse que sienten que Dios es quien los está guiando para que lo hagan. Yo no quiero que lo hagan si no es Dios. Y como dije, no les digo que tiene que hacerlo. De hecho, si no es Dios, yo los dejo solo porque hay muerte en estos. Hay muerte. ¿Perdiste un par Yo perdí. Mi padre murió en el de 83. mordedura de serpiente? Sí, señor. Y mi hermano murió. Él murió el fin de semana del Día de los Veteranos. En ese fin de semana, ese domingo, a finales del 2012. Ambos fueron durante un servicio. Sí, sí. A él lo mordieron durante el servicio y creo que vivió alrededor de 9 o 10 horas. Nosotros simplemente nos preguntamos cuando uno resulta mordido si quiere ir al hospital y si deciden hacerlo. ¿Sabes? Está bien. Quiero decir, no sé, tratamos de confiar en Dios, pero tú no sabes lo que harás. Y sabes, es fácil decir lo que haré, pero hasta que lo intentas, lo sabes. Pero nunca hacemos. Si alguien quiere ir, lo llevaremos. Es su elección. Si quieres intentar sufrir o lo que sea que pase, rezaremos con ellos y trataremos de cuidarlos lo mejor que podamos y hacerlos sentir ¿Los cómodos. llevas al hospital? Si lo desean, ahora sí no lo hacen. Simplemente oramos con ellos y tratamos de que se sientan cómodos. Si tienen dolor, tratamos de orar por ellos. Y si están enfermos, si creen que pueden beber algo para ayudar a su enfermedad, en cuanto a sentar su estómago, si ellos quieren ir, los llevaremos. Si no quieren, haremos lo que podamos para que se sientan cómodos, hasta que el veneno siga su curso, o hasta que pasen al otro lado, ¿sabes? Cuando tu padre fue mordido durante un servicio, él decidió ir al hospital. No, se negó a recibir tratamiento médico. ¿Y tu hermano? Él se negó a recibir tratamiento médico. ¿Y tú has sido mordido también?
He sido mordido 5 veces. 5 veces. He sido mordido 3 veces por una cascabel. Sí, justo en... Durante los servicios. Sí, y 2 veces con cabeza de cobre. Me mordieron el pasado mes de mayo por una serpiente marrón. Y la razón por la que el manejo pentecostal de serpientes continúe es porque está en la Biblia. Marcos 16:18. Jesús estaba preparando para ascender al cielo después de haber sido crucificado. Dejó a los 11 apóstoles ahí. Judas había muerto. O sea que había 11 en ese momento. Y él les dio un mandamiento, dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a todos los que crean. Los que creen y son bautizados serán salvados, y los que no crean serán condenados. Y las señales seguirán a los que creen. Puede que no sea en orden, pero tomarás serpientes, porás las manos sobre los enfermos, y ellos se recuperarán. Hablarás en nuevas lenguas, echarás afuera a los demonios, y si bebieras algo mortífero, ¿no les hará daño? Y una botella de estricnina en tu púlpito. Sí. Así que repartirás tazas con estricnina. Oh, sí. Como dije antes, eso es otra cosa que no es forzada. Algunas personas parecen pensar que esto es un culto. Nadie está obligado a hacer nada. Y hay momentos en que ellos, bueno, y si no conocemos a una persona, sí, no sentimos eso. ¿Qué debería estar haciendo si creemos en vivir en una vida buena, limpia, santa vida? Creemos en ser santos y vivir una vida limpia. Y si sentimos que hay alguien aquí que no está viviendo, no lo dejaremos entrar a hacer cosas así, porque tengo que velar por un alma y tengo que sentir que alguien está haciendo algo que la Biblia dice, que ellos no heredarán el reino de los cielos, y ellos mordieron o bebieron de ese veneno y mueren. Entonces tengo que vivir con eso, con mi conciencia. Así que trato de parar a aquellos que intentan manejar las serpientes. Les digo que por favor hagan lo mejor posible por vivir lo que la Biblia les dice. No lo estás haciendo por el valor de la sorpresa, lo estás haciendo porque... Es la palabra, es la palabra. Eso es todo. Yo no lo escribí. Quiero decir, si lo hubiera escrito, lo hubiera dejado fuera. Solo estoy siendo obediente. Y ahora sé que está en una de las preguntas que siempre recibimos. Si es la palabra que se supone que debes hacer, ¿por qué te muerden? Y la única respuesta que te puedo dar a la gente, bueno, son algunas. Primero que todo, la Biblia dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos son muchos mayores que los nuestros. Pero debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Incluso se supone que debemos amar al Señor lo suficiente para dar nuestra vida. Él dijo que no había mayor amor. Si un hombre da vida por un amigo, él es el que mejor amigo que he conocido. Pero él les dijo a los apóstoles, dijo, vayan a predicar la palabra. Vayan a predicar a todas las naciones. Y ellos fueron e hicieron lo que él les dijo. Pero si buscas en la historia y según la tradición, Pedro fue crucificado, cabeza abajo. Pablo fue decapitado. La Biblia nos dice que Esteban fue apedrado hasta la muerte, predicando la palabra de Dios, haciendo lo que les dijo que hiciera, siendo obediente, pero sin embargo fue asesinado por ello. ¿Por qué sucedió eso? Simplemente estaba haciendo lo que les decía que hicieran. Y esa es la forma en que lo vemos con esto. No sabemos, la gente piensa que hacemos esto y creen que no podemos ser mordidos. Y eso no es cierto en absoluto. Nosotros sabemos que hay posibilidad. Cada vez que vamos en una caja, sabemos que hay una posibilidad de ser mordidos. Y también sabemos que hay una posibilidad de que podamos morir. Pero queremos estar dispuestos a ser obedientes a la palabra. Si sentimos que Dios está guiándonos a hacer eso, queremos ser obedientes a eso. Y queremos estar dispuestos a dar nuestra vida, si se nos pide. Y como dije, nosotros debilitaremos en la fe. Si uno va al hospital, no lo dejaremos. No menospreciaremos a nadie. Pero esa es la mejor respuesta que les puedo dar. No sé por qué nos decía que las tomáramos y luego las giráramos. Y muchas veces conseguimos que las personas resultaran mordidas porque quedaban delante de Dios.
Ellos saben, simplemente se mueven y quedan delante de Dios. Pero yo todavía creo que hay momentos, incluso en la voluntad de Dios, puede recibir una mordida. Fue profetizado que mi papá moriría. Él no te dijo quién moriría, fue profetizado que un hijo moriría. Y eso fue profetizado no sé cuántas veces, alrededor de meses o aproximadamente cada semana. Y alguien entró en el espíritu y profetizaba que iba a morir un hijo. Y recuerdo que yo era solo un niño, pero podía recordar la iglesia y preguntándome quién va a morir. ¿Sabes? Pero luego a mi padre lo mordió ese domingo y como leería, él viviría 10 horas. Y conozco a mucha gente que piensa que es una tontería, pero mi papá era muy alcohólico, mucho. Vivió una mala vida y lo viví de joven. Lo vi de niño pequeño, entregar su corazón a Dios y vi a un hombre que era alcohólico. Quiero decir que golpeaba a sus hijos y nos gritaba. Yo nunca recibí un grito y no podía creer que no lo mereciera, pero simplemente creí debido a su abuso de alcohol que se fue un poco por la borda muchas veces. Y vi que el hombre cambió cuando entregó su corazón a Dios y nunca bebió una gota más después de eso. Nunca fumó ningún otro cigarrillo. Él maldijo, quiero decir, era solo. Vi a un hombre que estaba lleno de amor y solo cambió su vida para mejorar en esa parte. Y no solo cambió su vida para mejorar en esa parte, sino que encontró algo que amaba tanto que estaba dispuesto a dar su vida. Y luego mi hermano falleció hace 8 años. Solía decir, si no vale la pena morir, por eso no vale la pena vivir. Y supongo que esa es la verdad de las cosas. Si no vale la pena morir por eso, no vale la pena vivir por eso. Y sé que mucha gente piensa que somos tontos. Pero como digo, yo no obligo a nadie. Y lo que me pasa, supongo que es una cuestión de nuestra fe. Es que no pongo. Hay diferentes iglesias alrededor de aquí. La Bautista, la Iglesia de Dios. Y no menosprecio a ninguna de ellas. No voy a su iglesia o no voy a su página de Facebook y empiezo a hacer comentarios. Si no crees como yo, si no tomas serpientes, te vas a ir al infierno o eres un estúpido. Pero a esas personas no les importa. Venir a mi página de Facebook o en persona y me dicen que soy tonto, que soy estúpido, que soy ignorante. Y esa es la parte que supongo que no entiendo. Ambos. Todos se supone que debemos estar sirviendo al Señor. Todos estamos tratando de llegar al cielo. Todos estamos trabajando en el mismo objetivo aquí. Tal vez tú lo estés haciendo un poco diferente ahora que yo. Pero todavía se supone que. Él dijo, ¿cómo? Jesús dijo, ¿cómo vas a ver? Hablando del mundo que sois mis discípulos. Él dijo, si os amáis unos a otros, estamos para amarnos unos a otros. No estamos hablando mal el uno del otro. Dejarnos unos a otros, hablando mal de ellos. No debemos hacer eso. Y sabes, he sido lastimado muchas veces, pero eso también está bien. Pero trato nunca, a pesar de todo, incluso cuando murió mi hermano, sin importar cómo se sentía la gente, sin importar lo que pensáramos, que era un ignorante, que tenía una familia que estaba viva y herida, pero no les importaba y ahora se fueron a casa y nos pusieron abajo como perros, de todos modos. Y dije, nunca le haría eso a nadie. Y lo que me molesta es si tomas a alguien que tal vez salga aquí y ahora esté drogado. Verás a la gente decir, descansa en paz. No ves a nadie yendo para allá a contarle a esa familia cuán ignorante era la gente para eso. Sin embargo, alguien da su vida por lo que cree y sin embargo somos tontos, somos ignorantes, somos estúpidos. Hemos dolido. Nuestra fe es probablemente la peor perseguida de cualquier fe cristiana que hay. Pero eso
está bien también, quiero decir. La Biblia nos dice que seríamos odiados por todas las naciones, por el bien de su nombre. ¿La estricnina ha envenenado a alguien? ¿La gente ha tenido reacciones a eso? Oh, sí, había algunos muertos. No muchos, pero algunos. Bueno, ¿me ha afectado a mí cómo lo llamas? Se llama rigor mortis. ¿Rigor Sí, mortis? eso es lo que pasa. Comienza contra las articulaciones y esas cosas. Y te encierra y te atrae como las pocas veces que lo he bebido. Hay veces que quedo muy rígido y no puedo caminar. Fue como si ni siquiera pudiera estar sobre mis piernas. Y es como lo dije, te encierra y creo honestamente. Le digo a la gente, si hubiera perdido mi fe, si perdí mi fe, si hubiera pensado, oh, vas a morir, lo has tenido, es muy posible que haya muerto. Pero cuando me siento así, me digo a mí mismo que es la palabra de Dios. Él dijo, si bebemos de algo mortífero, ¿nos hará daño? Tenemos que creer que independientemente, dijo, esto es una cuestión de fe, no de sentir cosas. Él dijo, andamos por fe y no por vista. Entonces, cuando el momento llega, solo tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Tienes que creerlo con todo tu corazón. Pero a partir de ese momento, pero a partir de este momento, he tenido efectos. Lo he dicho a lo largo. Siempre me ha afectado alrededor de 15 o 20 minutos. Como dije, llegué a punto en el que no podía caminar y me seguía repitiendo a mí mismo. Fe, esa es la palabra y lo creí. Y alrededor de 20 minutos yo ya estaba bien. Pero han habido algunos que han muerto por eso. Pero ahora, le digo a la gente que es con la estricnina o no solo con la estricnina, con algún veneno, si bebes algo mortífero, decía que no te haría daño, pero no decía que la serpiente no nos mordiera. Él dijo, tómenlo. Entonces, en la religión pentecostal, el hombre es considerado el cabeza de familia y las mujeres, ¿qué papel tienen? Háblame de esa relación. Bueno, en esta iglesia solo puedo decirte lo que la Biblia dice y depende de uno no creer. No es como, digamos la gente, solo les estoy diciendo lo que dice la Biblia y depende de cada uno creer si la Biblia es correcta o no. La Biblia dice que para un hombre sea la cabeza de su casa, de amar a su esposa como a Cristo, que creó la iglesia. No creo en eso de maltratar a la esposa. Creo en amar a la esposa. Pero él es el jefe de la casa. Y en cuanto a la iglesia dice, nos dice, Pablo nos dijo, él dijo, someto a una mujer o a enseñar o a usurpar la autoridad sobre el hombre. Si ella necesitaba aprender algo, que se lo pida a su esposo en casa. No creo. Ahora, cuando dice, someto a una mujer, no enseñar y no hablar, está hablando de un orador. No creemos en dejar a una mujer predicar aquí, pero no tengo problema en que una mujer cante, testifique y esas cosas. Ella solo de acuerdo con las escrituras, ahora quiere enseñar a las mujeres más jóvenes. Eso también está bien. Pero la Biblia dice que para las ancianas enseñarles a las más jóvenes cómo ser sabias, esa es la palabra. Eso es lo que nos dice la palabra. Cómo ser esposas bajo sus maridos. Así que no tengo ningún problema, como si hay una anciana a la que me encantaría tener un día para enseñarle a las mujeres más jóvenes. Pero solo digo, según la palabra, una mujer no puede tener autoridad para predicar o enseñar a los hombres. Lo dirían una y otra vez. No es que yo haya escrito eso. Significa que tengo una madre que ha estado en esto toda su vida, desde que tengo memoria. Me alegraría de poder decirle, predica, pero no puedo porque la palabra dice que ella no puede hacerlo. No es que elija no hacerlo, solo que tengo que hacer lo que la palabra nos dice. Tengo que seguir la palabra lo mejor que pueda. Digamos, seguro que todos nos quedamos cortos
en algunas cosas, y ahí es cuando a la misericordia y a la gracia y a la sangre de Jesús se aplica entonces. ¿Y a las mujeres se les permite cortarse el pelo o no? Bueno, ellas hacen lo que quieren. Nadie puede decirles nada. Pero yo predico que está mal y digo, no puedo. Pedro dice que no podemos gobernar sobre el corazón de Dios. Lo único que yo puedo hacer es predicar lo que dice la palabra en la Biblia sobre la mujer. El cabello de la mujer es su gloria. Que si se lo corta, que también se afeite. Después continúa diciendo, creemos que aquí nuestras mujeres deben usar velos. Los velos porque dice, si ella no está ni peluqueada ni afeitada, entonces que ella también esté cubierta. Habla de un velo cuando ora, profetiza. Creemos que cuando una mujer está orando, o si está mayormente en la iglesia orando o profetizando, debe cuidarse la cabeza con un velo. Nuestra humildad también muestra que, de acuerdo con la escritura, ella está honrando a su esposo al mostrar que es más frágil. Y ella también se pone un vestido en todo momento. Todo el tiempo. Se supone que lo haga. Quiero decir, no podemos obligarla a nadie a hacer nada. Y soy diferente a mucha gente en mi fe. Mucha gente. Mi confianza en la fe. Pero no lo haré. En primer lugar, sin amor, no me importa cómo vives por amor. Sin amor, no vamos. Tenemos que tener el amor de Dios y en la Biblia. Yo leí que Jesús se sentaba entre los pecadores, comió con ellos, se emborrachó con ellos. Y le digo a la gente aquí, todo lo que puedo hacer es predicar lo que dice la palabra, pero no puedo hacer que nadie haga lo que dice y no los voy a correr. Porque debemos estar en la casa de Dios. Todos estamos enfermos. Es por eso que venimos, buscamos ayuda. Por eso vienes a la iglesia y predico lo que dice la Biblia. Y les digo que no necesitan hacerlo. Pero si uno lo hace, yo no los echo. No, no soy malo con ellos. Y no los trato mal. Los trato como a todos los demás. Les doy la mano. Soy bueno con ellos. Porque quiero mostrarles el amor de Dios a pesar de todo. Quiero que sepan que los amo. Como personas, si están haciendo algo en la Biblia, está mal. Oye, se necesita a Dios. Ayuda a renunciar a cualquier cosa. Si podemos hacer algo por nosotros mismos, entonces Jesús no habría tenido que venir y morir. Pero Él está diciendo que podíamos vivir la ley. Está diciendo que era imposible. Así que Dios nos envió a su único hijo a que muera. Así que nos envió un defensor que nos ayuda a vivir como la Biblia nos dice que vivamos. Pero también dice que si lo vemos, tenemos un consejero con el Padre, Jesucristo, el justo, y así viajamos. Le digo a la gente que necesitas para vivir. Lo dice la palabra, es que necesitamos vivir lo mejor que puedas. Pero si te resbalas y cometes un error, puedes arrepentirte y obtener perdón por ese error. Solo les digo que no puedes, como dije, no creo que puedes ir al bar esta noche, emborracharte, levantarte y pedir perdón y luego darte la vuelta y hacer lo mismo una y otra vez. Eso no es lamentarse por lo que has hecho, arrepentirse por lo que hiciste y decir lo siento, no es suficiente. Lo que haces es que cuando te arrepientes, no lo haces nunca más, ¿verdad? ¿Has visto curaciones? Oh, sí, he visto a mi papá, estaba poseído, conozco gente y sé lo que quiero saber. Y eso es lo que me importa. Eso es como tomar ese sermón que no impongo a nadie y no discuto con nadie porque sé lo que sé y eso es lo que me importa. Cuando mi papá llegó al altar y él estaba poseído, ese hombre comenzó a poner los ojos en blanco y ahora lo que se podía ver era el blanco de sus ojos y empezó a retroceder en un rincón y empezó a golpear la puerta de la iglesia. Primero estaba en la esquina y se frotaba las piernas como yo aquí.
Y él se reía y estaba hablando en una voz. Él estaba diciendo, te dije que no vinieras, te dije que no vinieras. Y se frotaba las piernas y se reía. Y luego se dio la vuelta y comenzó a golpear esa puerta y sus manos. Oh, hombre, la carne simplemente es horrible. Él solo golpeaba una puerta, sólida de roble, golpe arriba y golpe abajo. Y la iglesia simplemente siguió orando y siguió orando y luego, no sé cómo, probablemente un par de horas y luego, de repente comenzó a vomitar. Y ahora no sé si es cierto, pero en medio, cuando vomitó, era como una espuma y en medio de esa espuma había como 7 grandes porciones, más o menos así de grandes, como blancas, y decían que cada uno de ellos representaba al diablo, y fuera así, tenía 7 diablos, pero ahora como dije, no sé de todo eso, pero es posible y he sido sanado varias veces. Estuve en un accidente automovilístico, me rompí las costillas por este costado y fue al poco tiempo de que uno de mis hermanos hubiera muerto y mi mamá sabía que estuve en un accidente automovilístico. No quería preocuparla y me preguntó si estaba bien. Y dije, bueno, tengo un corte por encima de mi cabeza y le dije, me lastimé un pie. Nunca mencioné lo de mis costillas, simplemente no quería que se preocupara y me paré unos días después. Me preparé para ir a la iglesia y eso es básicamente lo único que podría hacerlo. Quiero decir, me lastimé. No sé si alguien se ha roto las costillas, pero eso me dolía y casi no podía. Me dolía respirar y mucho más al tratar de vestirme. Y me he visto y mi esposa, ella no va a la iglesia conmigo. Yo voy a la iglesia. Quiero decir, estoy en una situación en la que apenas podía levantar mis manos para alabar al Señor. Y la iglesia comenzó y justo en unos minutos había una mujer. Vino y me tocó en las costillas, justo ahí, y comenzó a hablar en lenguas. E inmediatamente mi dolor se fue y estaba bien. Fui a casa por la noche, estaba haciendo estas cosas que hago ahora. Y le dije a mi esposa, le dije, Dios me sanó. Y eso fue todo. No volví a ver. No dolió un día más. Tuve hepatitis C de una adicción a las drogas hace 10 años. Antes de entregar mi corazón a Dios en un pacto. Sentía que tenía algo mal y no recibí tratamiento porque en ese momento el único tratamiento que tenía me dijeron que debía estar 4 días en reposo, muy enfermo y dije, bueno, no puedo hacer eso, tengo que ir a trabajar. No puedo, ya sabes, no puedo hacerlo. Así que pospuse el tratamiento y me había puesto tan mal que de golpe estaba enfermo. Me levantaba y me vomitaba y sentía mi temperatura entre 3 o 400 grados. Me arrastró afuera y me acuesto en la acera para refrescarme y finalmente le dije a la iglesia y esas cosas. Les dije, voy a recibir tratamiento. Dije porque supongo que no puedo soportarlo más, porque estaba confiando en que Dios me sanaría. Pero también dije, bueno, ya sabes, esto es algo que yo mismo me traje. Así que si no me cura, no es como si tuviera que hacerlo, porque yo mismo me traje esta enfermedad. Pero voy al médico y comienzan algunas pruebas, y esta prueba mostró, sí lo tienes, lo cual dije que ya sabía él. Dijo, vamos a hacer algunas pruebas más. Él dijo, hay más exámenes. Fui a la iglesia, un espíritu cayó, la misma cosa, una mujer vino, comenzó a hablar en lenguas, puso su mano, la dejó caer justo donde estaba el hígado en mi cuerpo. Me levanté y ella terminó. Yo sabía y dije, Dios me ha sanado. Le dije a la iglesia, dije, estoy reclamando mi sanación. Dios se ha movido y creo que Dios me ha sanado. Voy a ese especialista. Él hace más pruebas, todavía dice que sí, lo tengo. Le digo a la iglesia, dije, bueno, el doctor dijo que lo tengo. Pero sigo diciendo que Dios me sanó. Regreso para que me hagan la última prueba y comenzar el tratamiento. Entro,
me siento, y él tiene todos los resultados de las pruebas. Esa última prueba dijo, tengo buenas noticias para ti y también tengo malas noticias. Dijo, la mala noticia es que tenía hepatitis C, pero la buena noticia es que ya no la tiene. Él dijo, el papeleo que tengo aquí me muestra que lo tenías. Lo que tengo aquí es que no se encuentra por ninguna parte. Salté de esa mesa y dije, alabado sea el Señor. Y él dijo, bueno, no sería religioso al respecto. Dije, no tienes que hacerlo. Hermano, yo lo haré, ya que Dios me sanó. Y tuve un hermano que vino aquí, hizo que la iglesia orara por él. Llegó hasta el punto que cada vez que comía no podía contenerlo. Lo vomitaba todo y perdió mucho. 30 libras en un mes. Dijo que quería que oráramos y lo hicimos. Oramos bastante y el espíritu se movió bastante bien. Y yo sentí que se curó. Pero quería que él se diera cuenta de que se había curado y volvió el domingo siguiente. Y él testificó a Dios que había sanado, que no había vuelto a vomitar desde entonces que rezamos. Entonces mucha gente piensa que estamos locos o miran y piensan que es algo cuando nos vemos con las manos en las serpientes. Y yo le diría al mundo que eso no es un milagro, que yo tenga en las manos a una serpiente. El milagro para mí es que tomes un drogadicto. Yo estuve en las drogas durante 10 años. Mi mamá no podía amarrarme lo suficiente para sacarlo. Los centros de rehabilitación no pudieron sacarme la adicción. Pero cuando le entregué mi corazón a Dios, Él me liberó. Salgo de ese altar exterior libre de una adicción a la cocaína, fumándola, lo que sea. De cualquier manera se podía hacer. Lo hice y me enganché. Me enganchó mucho. Y en 3 años perdí un negocio. Mi propio negocio. Superé los $100,000 en deudas. Y Dios me libró. Yo vengo de ese altar y para mí eso fue el mejor milagro. Eso es mucho más grande. Para mí tener en la mano una serpiente de cascabel. ¿Sabes? Consigues que alguien venga al altar que está atado a la adicción o atado a la depresión, atado por las cosas, y Dios los libera. Eso es un milagro. Es un milagro mucho mayor para mí que para cualquiera que haya tomado una serpiente de cascabel. Pero servimos a Dios. Dios tiene todo el poder. Todo el poder. La gente tiene, como les decía antes, cuando se trata de tomar serpientes, en el principio, Dios nos dio dominio sobre todas las cosas. No había tal cosa como el miedo. Ya sabes, Adán nombró a todos los animales, incluso en el reino milenario. La Biblia dice que el león se acostará con el cordero, el niño para poder jugar en una cueva de lo que básicamente sería la cueva de las serpientes, es lo que está diciendo. No habrá miedo en el reino milenario porque no habrá pecado en el reino milenario. Pero cuando el hombre peca, ahí es cuando entra el miedo. Eso, y la Biblia dice que los miedos son tormentos. Y le digo a la gente que tomemos estas serpientes. Yo les tengo miedo. Habíamos estado en las escaleras antes. Tenía el enganche. Les tengo miedo. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve en una persona para hacer eso, ese miedo te deja. Ese miedo se va. Ahora, todavía, sabes que puede morderte. Y todavía sabes que puede matarte. Esa parte la sabes. Pero el miedo ya no está allí. No te importa. Y no le temes. Y creo que ahora, como dije, que no tengo una Biblia para esto, eso es lo que creo. Yo creo que Dios es quien se acerca a nosotros para hacer eso. Él nos ha dado una idea de lo que quiso decir desde el principio y cómo debería haber sido cuando lo dijo. Te dio dominio sobre todas las cosas y Adán no tenía miedo. Y eso Él nombró a todos los animales. No le tenía miedo al león, no le tenía miedo al oso. Cuando ese espíritu se mueve sobre nosotros para hacer eso,
nos permite tener una idea de cómo debía hacer las cosas y cómo sería un día nuevamente las cosas durante el reinado milenario, cuando todos vivíamos sin ningún temor porque tendríamos dominio sobre todas las cosas. Y le digo a la gente que no lo hago por ostentación, no lo hago por nada, sino para la gloria de Dios. Y si Dios no está ahí, trato de dejarlo solo. Pero mi deseo es ganar almas. Él dijo, ven y sígueme. Te haré pescador de otros hombres. Y yo quiero predicar el evangelio y decirle a la gente que Dios, Jesucristo, murió por sus pecados. Veo a la gente que es adicta a las drogas, tal vez sentado al costado de la calle y están trabados. Puedes mirarlos y ver que simplemente están borrados de la cabeza. Soy el tipo de persona que no me alejo de esa persona. No quiero pasarme al otro lado de la calle de esa persona. Iré a esa persona y le digo, quiero que sepas que hay un Dios aquí, que es un Dios y su nombre es Jesús, que te ama, que te puede liberar, incluso de tu adicción, que te hará libre. Todo lo que tienes que hacer es darle tu corazón. Yo eso es lo que quiero decir. No me importa si una persona toca alguna vez una serpiente de cascabel. No me importa lo más mínimo, pero que tienes que creerlo, porque es la palabra de Dios. Creo que tienes que creer que es la palabra. Pero le digo a la gente, a los seguidores que hacen eso, que si nunca lo haces, podría importarme menos. Pero solo quiero que la gente sepa que estas personas que luchan con pensamientos suicidas, que Dios les puede dar paz. Él puede darles paz. Personas que luchan contra la adicción, Dios puede liberarlos. No hay nada que Él no puede hacer, solo dando. Solo dale tiempo a tu corazón y déjalo entrar y trabajar en ti. Y déjalo entrar y hacerte una mejor persona. Sé de lo que estoy hablando porque era un gran adicto a las drogas. Quiero decir, yo era uno de los peores. Y si Él pudo liberarme, puede liberar a todos. Y eso es lo que quiero ser. Quiero ser alguien que pueda testimoniar frente a los perdidos. ¿Sabes? Hay algunas personas en nuestra fe que no tienen mucho. No comparten conmigo simplemente porque no hago un espectáculo de serpientes de cascabel. Quiero decir, lo creo y hay momentos en lo que hago. Pero mi objetivo principal es que si tengo personas en la casa de Dios que no conocen a Jesús, quiero predicar sobre su crucifixión y eso es todo. Y creo que cuando llegue al otro lado, si llego al otro lado, Él no va a decir cuántas serpientes manejas. Bueno, no me va a preguntar cómo grité, pero me va a preguntar cuántos feligreses conseguiste y podré decir que conseguí algunos. Entonces, Excelente. Muy bien, Chris. Muchas gracias por hablar conmigo. de nada, Señor, de nada. Estoy a punto de terminar de verdad, ya con los reporteros y esas cosas. Porque muchos de ellos te dicen una mentira de todos modos, así que muchos de ellos te dicen lo que quieras escuchar para obtener su propio video. Y luego van y hacen lo suyo y nos menosprecian, nos hacen quedar mal. Y lo he dicho muy pocas veces, no quieren atribuirle nada a la iglesia. Y están diciendo que todos están ganando dinero y nunca le dan nada a la iglesia. Y no hace mucho tiempo le dije a la iglesia que pensaba en estar callado porque realmente no hay nada que pueda agregar que no esté ya disponible. Y no voy a decir que no dejaré que las camas regresen a la iglesia. Y como dije, no sé, pero hoy sin cámaras. Eres el primero en un buen tiempo con el que me he sentado. Así que sí, puede que esta sea la última entrevista. Bueno, lo aprecio mucho. Muchas Con gracias. Fue gusto. una gran entrevista.